Bienvenidos a El Sermón Dominical, yo soy Bruno Valle, gracias por estar hoy con nosotros. Hoy tendremos una semilla más que queremos sembrar en su corazón. Si usted la riega con la práctica diaria, usted podrá hacer que su vida dé frutos abundantes. Quédese con nosotros, estaremos hablando de el proceso de la obediencia. Este proceso tiene 3 elementos importantes. Descúbralo en los siguientes minutos. Obedecer es difícil y nos preguntamos por qué. Porque es un proceso de varias etapas. Cuando alguna de esas etapas es omitida, difícilmente se puede obedecer. Hay un personaje muy importante en el Antiguo Testamento, es Ruth. El carácter obediente de Ruth se destaca no solo porque sigue las instrucciones de Noemí, sino porque también obedece a la voz, a las instrucciones de Boaz, quien sería su futuro marido. Sencillamente ella era una mujer dispuesta a obedecer. Ella siguió el proceso que muchos de nosotros hemos omitido en varias ocasiones. Al leer el librito de Ruth, usted se dará cuenta que ella es una mujer cuyo papel solo es obedecer. ¿Qué hace que una persona tenga esta virtud? El proceso de la obediencia. La obediencia es un proceso que tiene varios niveles, como ya lo hemos dicho. A esta palabra, la palabra obedecer, está asociada otra palabra, es la palabra oír. Muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se traduce la palabra hebrea para obedecer como oír. Hay un ejemplo que lo queremos leer en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, según la versión Reina Valera. Si usamos un lenguaje literal, este versículo debería decir: obedece, hijo mío, la instrucción de tu padre. Un pasaje singular en el que se juntan ambas ideas, obedecer y oír, está en Génesis capítulo 3, versículo 17. Escuche bien este pasaje porque es importantísimo para lo que estamos tratando de definir en este momento. Dijo así el Señor: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por otro lado, tenemos un ejemplo importante. La actitud de José fue notable al no cumplir los deseos de la mujer de su amo, que según Génesis capítulo 39, versículo 10, lo estaba invitando a estar con ella. Él no escuchó la voz de esa mujer. La palabra griega para obedecer significa literalmente oír desde abajo, es decir, escuchar bajando la cabeza, escuchar con sumisión o atender como lo hacían los esclavos del tiempo de la Biblia. Un pasaje que nos muestra un ejemplo sería Hechos capítulo 12, versículo 13. El cristiano debe escuchar sumisamente la voz de Dios. Él está sobre nosotros, por eso ordena el camino por donde debemos andar. Entonces, la obediencia es un proceso que inicia con oír el mandato o los deseos de alguien para ser llevados a cabo. Esta fue la disposición de Ruth, que oyó el consejo de su suegra y dijo que haría exactamente lo que ella le estaba pidiendo. Cuando vamos a la iglesia, entonces, oír es la principal acción que debemos realizar. Oímos una clase, el sermón, los cantos, las oraciones, etc. Si nuestros oídos están abiertos a escuchar las instrucciones, es muy seguro que saldremos de allí con deseos de poner en práctica lo aprendido. Lamentablemente, la mayoría de personas olvida casi de inmediato lo que ha escuchado, sencillamente porque no oyó de verdad. El segundo paso de la obediencia es la persuasión. Escuche bien, oír, luego ser persuadido. En el Nuevo Testamento se utiliza una palabra específica para traducir persuadir, como lo hace en Mateo capítulo 27, versículo 20. Este pasaje narra que los sacerdotes hablaron a la multitud y con sus palabras la persuadieron a pedir la muerte de Jesús. Persuadir indica oír una voz,
dejarse convencer por esa voz y hacer caso de lo que se está escuchando con esa voz. Así que primero se oye, luego se es persuadido por lo que se está escuchando. Como dice el diccionario de Vine, la obediencia sugerida no es la sumisión a la autoridad. Escuche bien, la obediencia sugerida no es la sumisión a la autoridad, sino que resulta de la persuasión. Obedecemos solo cuando estamos completamente convencidos de que la orden recibida es correcta y es oportuna. En este caso, Ruth quedó persuadida de que las instrucciones de su suegra eran correctas y necesarias. Por lo tanto, obedeció. Una persona puede obedecer hasta estar convencida que lo que Dios dice es correcto. Y aquí nos preguntamos, ¿qué cosa puede ordenarnos el Señor que no esté bien o que no esté correcto? Muchas veces las personas se someten a una orden, pero no por obediencia, sino por obligación. En este caso estaríamos frente a un sometimiento y no a un acto de obediencia verdadero. En los niños suele pasar que son sometidos y hacen las cosas que se les manda por obligación, no porque quieran hacerlas. Muchos predicadores pueden estar frustrados con una congregación que no reacciona ante los mensajes claros y directos que él presenta desde el púlpito. Puede ser que la transmisión del mensaje esté fallando para persuadir a los oyentes. En este caso, hay que asegurarse de que el mensaje sea claramente convincente para llegar al corazón de los miembros y mover su voluntad a la obediencia. Y un tercer elemento involucrado en la obediencia es la fe. También en el diccionario de Vine encontramos la siguiente referencia. Cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia, escucha bien, cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible de que en su corazón cree a Dios. Naturalmente es la persuasión de la voluntad lo que resulta en fe. Creemos porque somos persuadidos de que la cosa que se nos dice es cierta. Al ser persuadidos se genera en nuestra mente una convicción de fe y a la vez una acción externa, es decir, lo que creemos nos lleva a actuar porque estamos convencidos. De hecho, Ruth confió con certeza de fe que lo que haría tendría algún buen resultado, aunque ella no sabía exactamente cuál sería ese resultado. Simplemente lo creyó. En resumen, la obediencia es un proceso en la conciencia y en las acciones de las personas que se inicia con oír, luego con ser persuadido por lo que se ha escuchado, dejándonos convencer. Después sigue la fe, se cree lo que se ha escuchado. Finalmente, el resultado de todo este proceso es la acción conforme a lo que hemos escuchado. Algunos personajes de la Biblia son importantes para darnos ejemplo de una fe completa, una fe total. A lo largo de la Biblia se muestran grandes ejemplos de obediencia en hombres que lucharon, escuche bien, que lucharon por hacer la voluntad de Dios, aunque esa obediencia parecía conducirlos a actos ridículos y irreprochables, como en el caso de Noé, por ejemplo, que Dios le mandó a construir un arca en un tiempo en que ni siquiera se conocía la lluvia. Todos sus amigos y los que conocían a Noé se reían de él porque él estaba construyendo un arca, obedeciendo un mandato que parecía absurdo. También tenemos el caso de Abraham, por ejemplo, que dejó la seguridad desde su país, de su familia entera, para seguir el plan de Dios, la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios que le dijo que saliera de su tierra y de su familia a un lugar incierto. Abraham evidentemente no tenía necesidad por riqueza o comodidad de dejar su tierra, porque allí lo tenía todo y se nota que había prosperado mucho. La obediencia de Abraham traería sobre él la bendición que Dios le había prometido no solamente para él, sino también para todas sus generaciones. También Moisés y Aarón fueron registrados en la historia de la Biblia como grandes protagonistas por ser sumisos a la voluntad del Señor, según lo que dice Éxodo en el capítulo 7, versículo 6. Entonces, ¿por qué no obedecemos? Porque no hemos oído la palabra del Señor. No hemos prestado atención a su voluntad y por lo tanto no podemos procesar en nuestra mente sus palabras, cuando ni siquiera éstas han entrado en nuestros oídos para razonarlas. Bueno, ¿qué debemos hacer? De hoy en adelante pongamos mucha atención en el mensaje de Dios cada vez que lo leamos o escuchemos.
y pensemos en Él para que éste nos convenza. Por último, procuremos siempre ponerlo en práctica, no esperando el momento para obedecer, sino buscando la oportunidad para practicar la obediencia. Reflexionemos en lo siguiente. Si hablamos de Dios, la obediencia a su voluntad es de máxima complacencia para Él. Lo podemos comprobar en las palabras de Samuel a Saúl en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. A Dios le interesa más la obediencia que los sacrificios, le dijo Samuel a Saúl. Por eso, oír la palabra y no obedecerla es un asunto engañoso, según lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 22 y 25. Definitivamente, escuchar un sermón, una clase, leer la palabra y no ponerla en práctica no trae ningún beneficio a las personas que hacen de esta forma. Además, como ya se ha dicho, la obediencia contiene también la confianza en que lo que Dios ha ordenado es correcto. Así que desobedecer implica desconfianza. Nos conviene obedecer porque la obediencia provee a las personas una comunión íntima con el Señor, según lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 5. Si usted, mi querido amigo, no es obediente a la palabra, algo está fallando en el proceso de la obediencia. Y puede ser que sea lo primero. Ha dejado de oír con atención la voluntad del Señor. Imitemos a Ruth en su obediencia y pidamos al Señor que nos dé un corazón sumiso a su palabra. Gracias por haber estado con nosotros en el Sermón Dominical. Esta es una semilla que ha sido sembrada en su corazón. Riéguela con la práctica diaria y de esa forma, en muy poco tiempo verá cómo la palabra de Dios produce frutos en su personalidad y lo ayuda a desarrollarse como persona, como creyente. Le pido por favor que comparta este contenido con todos sus conocidos y en todas sus redes sociales. Active la campanita de notificaciones para que usted pueda estar siempre enterado de cuando nosotros hacemos una nueva publicación. Recuerde que estas son enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Y siguiendo estas enseñanzas, obedeciendo la palabra de Dios, usted podrá crecer al máximo y ser bendecido.